Quand on dit savoir, c'est joli, mais lorsqu'on dit le savoir, oui, c'est ça, c'est ça. Le besoin de connaître, savoir, et savoir. Moi, je pense, pas, imagine. À rendre les individus capables, quels que Et soient la grande idée dominante sur le rêve, il me semble, c'est fort. ¿Es el psicoanálisis una ciencia como tal, como se conoce? Bien, primeramente para mí deberíamos distinguir un poco entre distintos tipos de psicoanálisis. Cuando se habla de psicoanálisis en sí, a mí por lo menos me hace un poco de ruido. ¿Por qué? Porque el hecho de que hay tantas teorías de psicoanálisis con distintos conceptos y muchas veces estos conceptos no son los mismos, ¿sí? No quiere decir, por ejemplo, lo mismo la pulsión en Lacan que en Freud, ¿sí? No quiere decir lo mismo el inconsciente en Lacan que en Freud, ¿sí? Entonces, a partir de estas distintas formas de conceptualizaciones, bueno, luego las prácticas son muy distintas, o por lo menos deberían serlo. En la mayoría lo que rige es el freudomarxismo, ¿no? Que es como esta simplificación y esta búsqueda de encaje, como si Freud y Lacan fueran amiguitos, lo cual me parece a mí erróneo, ¿no? Me parece que la conceptualización de Lacan es muy distinta a la de Freud, eh, y esto obviamente hace que, bueno, el respaldo teórico y la práctica sea muy distinta. Entonces, para mí primeramente habría que ver de qué tipo de psicoanálisis estamos hablando cuando hablamos de si el psicoanálisis es científico o no. Me parece que una primera aclaración sería conveniente esto, decir, bueno, el psicoanálisis freudiano cumple o no cumple con los parámetros de ciencia, además, el psicoanálisis lacaniano cumple o no cumple con los parámetros de ciencia, además. Pero, acá entramos en otro problema, o sea, entramos de un problema en otro, esa es la verdad, no, estaría buenísimo decir, no, bueno, esta es la forma y esto ya está y esta es la solución, ¿sí? A más B, estaría piola, o bueno, que creo que claramente capaz no, pero el tema es que no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil de decir, bueno, eso es ciencia y eso no, ¿sí? Lo mismo, como le estaba diciendo, con la cuestión del psicoanálisis, de decir, ¿es ciencia, no es ciencia? Bueno, se abre todo un abanico de que vos tenés que decir, bueno, ¿qué tipo de psicoanálisis? Veamos los conceptos, demás cosas, ¿sí? Y el tema que hay acá con la ciencia es que tampoco hay una sola manera de describir a la ciencia y una sola manera de pensar a la ciencia, ¿sí? Hay un montón de epistemologías para pensar a la ciencia. Hay aproximadamente 9 epistemologías, ¿sí? Y en donde una, el color A, es científico, en otra, el color B lo es, y el color A no lo es. Entonces ya desde ahí surge una problemática que hoy en día en sí, bueno, estamos en una época hiperpositivista, súper empirista, entonces creemos que, bueno, solo lo empírico es ciencia, ¿no? Y que el experimento garantiza el saber. Y eso en sí es una falacia, el experimento no garantiza el saber, ¿sí? El saber, ¿qué te lo garantiza vos? Bueno, una argumentación que tenga un respaldo lógico, que tenga un respaldo racional, pero el experimento en sí no te garantiza nada, porque el experimento que vos haces hoy y que funciona, el día de mañana de repente capaz que no, ya no funciona más, lo dejas de conceptualizar así, etcétera. Se me volvió a cortar la concha, mi hermano. Bueno, a lo que iba. Entonces, el experimento no te garantiza en sí el saber, ¿sí? Lo que, como decía, lo que garantiza al fin y al cabo el saber es que tu base teórica tenga una base sólida, que se pueda respaldar, que pueda tener argumentos y que se pueda ver racionalmente. ¿Y cómo respaldas esto? Formalizando, ¿sí? Para mí, el psicoanálisis lacaniano eh, es... Voy a empezar por el psicoanálisis freudiano. El psicoanálisis freudiano, para mí, me animaría a decir que es una pseudociencia, ya que la base teórica sobre la cual se respalda es en base a mitos, en base a universalizaciones, como el complejo de Edipo, como si todos lo tuvieran, y creo que está, ya en esta época está claramente demostrado bueno, de que eso no es así. Entonces puede servir como una pseudociencia. Que yo con esto no estoy diciendo que no funcione. Hay millones de cosas que funcionan y a un montón de gente esto le puede salvar la vida, puede funcionarle, etc. Me parece perfecto. Sino de que hay otras cuestiones que son las que estamos hablando, ¿sí?
Que igualmente este video no se va a tratar de si el psicoanálisis es ciencia o no, solamente es como un respaldo para bueno, hablar de lo que voy a tocar. Luego, el psicoanálisis lacaniano yo creo que sí puede llegar a ser ciencia, por lo menos una ciencia conjetural o una protociencia. Por lo menos me parece que los psicoanalistas tienen que tener como una inclinación científica para luego sostener una práctica, ¿no? Más que nada por algo ético, me parece. Eh, y entonces creo que desde este psicoanálisis lacaniano, Lacan lo que ha intentado hacer durante toda su trayectoria es formalizar al psicoanálisis, ¿sí? Es decir, buscar el por qué decimos lo que decimos y por qué hacemos lo que hacemos. Que no sea porque pintó en la sesión y de repente yo largué una intervención cualquiera y sí, capaz le pegás y le salvás la vida, como digo, y joya, pero capaz se la podés arruinar. Entonces, la idea es decir, ¿cómo podemos llegar a algún tipo de consenso y explicar el por qué lo hacemos, por qué decimos, qué tipo de práctica estamos realizando, etcétera, ¿no? Entonces, esto me parece interesante a mí, creo que Alfredo Edelstein lo trata muy bien y próximamente en un video quizás más adentrado sobre si eso no es ciencia, me gustaría tomarlo y me gustaría traer distintas citas y demás y tocar estos temas mucho más a fondo, ¿no? Ruidito de mate. Encima está re frío la concha, ¿no? Eh, pero. Lo que voy a traer ahora no va a ser ni a Alfredo Edelstein, ni a Lacan, ni a Freud. A mí me interesa una mirada Foucaultiana sobre la cuestión con la ciencia y con el psicoanálisis. Y algo que he visto es que Foucault siempre busca emparentar a estos, ¿no? Al discurso marxista y al discurso más psicoanalítico, como que los emparenta, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que, bueno, siempre hay una cuestión de que cuando se habla de ciencia se toma como, bueno, el marxismo puede ser ciencia o no es ciencia, y a la vez lo mismo con el psicoanálisis puede ser ciencia o no puede ser ciencia. Entonces, acá es donde entra mi pelado favorito, que es Foucault, y va a hablar temas interesantes. A mi forma de ver, muchos consideran a Foucault como si fuera anticientífico, ¿no? A mí me parece que es cerrado tomar esto, no creo que Foucault sea anticientífico, ¿no? Creo que él respalda muy bien, creo que él considera que la ciencia tiene sus aspectos súper positivos, de que contribuyen en un montón de cosas, etcétera, ¿no? Pero creo que no tiene una mirada ingenua tampoco, por lo menos no una mirada cientificista. Una mirada cientificista es decir, bueno, básicamente todo lo único que sirve es científico y aquello que no es científico entonces ya no sirve, hay que descartarlo, es un mal de la humanidad, etcétera, ¿no? Que me parece que ese es un poco el pensamiento que hoy está rigiendo, por lo menos donde estamos, que creo que se impuso más que nada en la pandemia. Me parece que en la pandemia es algo que se vio fuertemente esto de que bueno, solamente lo científico vale y lo no científico no. Creo que antes estaba, no sé si había tanto este empeño por la ciencia y me parece que después con el COVID, con las vacunas y todo lo demás que básicamente lo necesitamos para vivir y para cuidarnos en comunidad, empezó a haber como un mayor respeto hacia la ciencia, ¿no? Pero ya se ha pasado básicamente a que a todo pensamiento cientificista y que solamente lo que vale es lo científico y todo aquello que se encuentre por fuera del saber científico, por fuera del discurso científico, aquello que se encuentra al margen de la ciencia, entonces eso es desvalorizado, ¿sí? Entonces eso no hay que tenerlo en cuenta, es algo malo, es algo subalterno, hay que expulsarlo, hace mal, es antiético, etcétera, ¿no? Que es muchas veces donde se termina posicionando el psicoanálisis. Eh, no tanto, como digo, no sé si tanto por la teoría, sino que me parece que es más también una posición que toman los psicoanalistas también de ya no directamente no querer relacionarse con la ciencia y ya partir desde el lado de decir, no creemos en la ciencia, qué sé yo, demás cosas. Que me parece que rosa ya, eso sí, lo anticientífico, ¿no? Que el psicoanálisis no busca hacer ciencia, que el psicoanálisis es un arte, demás concepciones. Y me parece que desde ahí, ya, claro, o sea, ¿qué tenés que dialogar entonces con otras disciplinas? Si ya vos partís desde que, bueno, no sos ciencia y todo lo reducís al psicoanálisis y el psicoanálisis como si fuera, pueda tratar todo, pudiera explicar todo del psicoanálisis de repente.
Entonces me parece que un poco más el posicionamiento de los psicoanalistas atrae eso. Porque también he visto muchas críticas que se le realiza como si Freud fuera anticientífico, como si Lacan fuera anticiencia. Para mí no hay nada más cerrado. O sea, es cuestión de agarrar un poco, leer las obras de Freud. Te das cuenta de que él siempre se posicionó y siempre quiso posicionar al psicoanálisis como una ciencia. Ahora, que lo haya logrado o no lo haya logrado, que haya tenido una mirada ingenua sobre la ciencia, está bien, no lo pudo hacer. Pero siempre él consideró al psicoanálisis como una ciencia, ¿sí? Lo mismo con Lacan. Lacan también siempre se posicionó desde que el psicoanálisis sostenerlo como una ciencia. Después, bueno, obviamente la teoría fue generando distintas cuestiones y los psicoanalistas también, que se terminaron posicionando desde un lado de no hay ciencia, ya está, y bueno, básicamente es el todo vale en la clínica, lo cual por supuesto tiene sus riesgos muy fuertes, ¿no? Que todo valga en la clínica, sí, está bien, hay intervenciones que pueden ser geniales, como he sido, pero que yo me levante y me tire un pedo no es una intervención, ¿sí? Y eso no vale, lo lamento. Entonces, bueno, ahí es como que se han hecho tantos mamarrachos, me parece. Pero bueno, volviendo al tema de Foucault, Foucault considera que también está sobreestimado por ahí el saber científico, ¿no? El de la ciencia. Y como él ve que existen relaciones de poder en todo esto, él le interesa saber cuál es el saber que se intenta desestimar en el momento en el que vos decís que lo que estás diciendo es un discurso científico. En el momento en el que vos decís, yo voy a expresar un discurso y este discurso es científico, ¿a qué otro tipo de saber estás queriendo denostar? ¿A qué otro tipo de saber estás queriendo acallar cuando vos decís que tu discurso sí es científico y sí se vale en reglas científicas, además, y aquel otro no? Por ende, bueno, ¿qué pasa con el discurso que no es científico, sí? Entonces, desde este lado, Foucault lo va a criticar un poco todo esto. Voy a traer dos citas que son bastante largas, pero creo que van a dejar bastante en claro el posicionamiento de Foucault. La primera que voy a traer está acá en Microfísica del Poder. Bien, a ver. Iba a decir, en la actividad que podemos calificar entonces de genealogía, advertirán que, en realidad, no se trata de oponer a la unidad abstracta de la teoría de la multiplicidad concreta de los hechos. No se trata de descalificar lo especulativo para oponerle en la forma de un cientificismo cualquiera, el rigor de los conocimientos bien establecido. De modo que lo que atraviesa al proyecto genealógico no es un empirismo y tampoco un positivismo en el sentido corriente del término. Se trata, en realidad, de poner en juego unos saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que algunos poseerían. Las genealogías, en consecuencia, no son un retorno positivista a unas formas de ciencia más atentas o más exactas. Las genealogías son, muy precisamente, anticiencias. No es que reivindiquen el derecho lírico a la ignorancia y el no saber. No es que se trate de una negativa de saber o de una exaltación de los prestigios de una experiencia inmediata todavía no captada por el saber. No se trata de eso. Se trata de la insurrección de los saberes. No tanto contra los contenidos, los métodos o los conceptos de una ciencia, sino una insurrección, en primer lugar y ante todo, contra los efectos de poder centralizadores ligados a la institución y al funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra. En el fondo, importa poco que esta institucionalización del discurso científico cobre cuerpo en una universidad o de manera general en un aparato pedagógico. Que esta institucionalización de los discursos científicos cobre cuerpo en una red teórica comercial como el psicoanálisis o en un aparato político con todas sus referencias como en el caso del marxismo, la genealogía debe librar su combate, sin duda, contra los efectos de poder propio del discurso considerado como científico. Y esta es la parte que a mí más me gusta, que siempre la he tocado en los videos, se me cae el libro, la puta madre, y que dice esto. Pero esta pregunta, ¿es o no una ciencia? Los genealogistas responderían, lo que se les reprocha precisamente es hacer del marxismo, del psicoanálisis o de tal o cual cosa una ciencia.
Y si tenemos que hacerle una objeción al marxismo, es que, yo ahí pondría, o al psicoanálisis, es que efectivamente podría serlo. En términos un poco más, si no elaborados, sí diluidos, yo diría lo siguiente. Aún antes de saber en qué medida algo como el marxismo o el psicoanálisis es análogo a una práctica científica en su desenvolvimiento cotidiano, en sus reglas de construcción, en los conceptos utilizados, aún antes de plantearse la cuestión de la analogía formal y estructural de un discurso marxista o psicoanalítico con un discurso científico, no hay que plantearse la cuestión o interrogarse sobre la ambición de poder que acarrea consigo la pretensión de ser una ciencia. La pregunta que debemos formular no son estas. ¿Qué tipo de saber quiere usted descalificar desde el momento en que se dice una ciencia? ¿A qué sujeto hablante, a qué sujeto que discurre, a qué sujeto de experiencia y saber quiere subestimar desde el momento en el que dice yo, que emito un discurso científico y soy un científico? ¿Qué vanguardia teórico-política, en consecuencia, quiere entronizar para separarlas de todas las formas masivas, circulantes y discontinuas del saber? Yo diría que cuando los veo esforzarse por establecer que el marxismo, volvería a agregar, o al psicoanálisis, es una ciencia, no advierto, a decir verdad, que estén demostrando de una vez por todas que el marxismo tiene una estructura racional y que sus proposiciones, por consiguiente, competen a procedimientos de verificación. Veo que asocian al discurso marxista y asignan a quienes los pronuncian efectos de poder que Occidente, ya desde la Edad Media, contribuyó a una ciencia y los reservó a los emisores de un discurso científico. Ya estoy malísimo para leer, la puta madre. Mucho TikTok. Así que bueno, eso es súper interesante para mí, como digo, esta cuestión de querer decir, yo emito un discurso científico y vos no. Por ende, a mí me interesa qué es lo que pasa con lo que queda por afuera del discurso científico, ¿no? ¿Tiene algún tipo de validez? ¿No vale para nada? ¿Hay que rechazarlo? ¿Qué hay que hacer, no? Y muchas veces, como digo, bueno, el psicoanálisis termina posicionándose desde este lado. Pero Foucault va a ver una cosa de que el psicoanálisis él lo considera como una contraciencia. Esa es la palabra. Lo considera como una contraciencia el psicoanálisis Foucault. Y luego, en otro librito de ¿Qué es usted, profesor Foucault?, respondería lo siguiente. Esta sí es larga, tómense un mate. eh, Esta también es bastante. Bien, a ver, ¿por dónde arranco? Vamos a arrancar por acá. Le hacen una pregunta, ¿no? Le van a preguntar. En cuanto a las posibilidades de fundar una acción política sólida sobre la base de una concepción teórica que explique científicamente la realidad, sin duda hay que tomar en cuenta Marx, pero los análisis ulteriores que, en cierto modo, superaron al análisis marxista del conocimiento. Y Foucault respondería lo siguiente. Desde luego, creo que es evidente, y ahora voy a parecer reaccionario. ¿Por qué calificar de científica la práctica marxista? En Francia hay hoy algunas personas que consideran indiscutibles dos proposiciones ligadas entre sí por un vínculo un poco oscuro. Uno, que el marxismo es una ciencia, y dos, que el psicoanálisis es una ciencia. Estas dos proposiciones me dejan pensativo, principalmente porque no logro tener de la ciencia una idea tan elevada. Estimo, y varios científicos estarían de acuerdo conmigo, que no debemos hacernos de la ciencia una idea tan exaltada, al punto de etiquetar como tal cualquier cosa tan importante como el marxismo o tan interesante como el psicoanálisis. En el fondo, no hay una ciencia en sí. A esto era a lo que yo me refería antes con la cuestión de las distintas epistemologías de la ciencia. O sea, plantear una única manera de pensar la ciencia, a mi modo de ver, es una violencia epistémica, ¿sí? Como decía, en el fondo no hay una ciencia en sí. No hay una idea general o un orden general que pueda titularse ciencia y autentificar cualquier forma de discurso una vez que accede a la norma así definida. La ciencia no es un ideal que atraviesa toda la historia y que se encarna sucesivamente en la matemática, en primer término, luego en la biología, luego en el marxismo y el psicoanálisis. Tenemos que deshacernos de todas esas nociones. Si la ciencia tiene normatividad y funciona efectivamente como ciencia en una época dada, solo lo hace conforme a una serie de esquemas, modelos, valoraciones y códigos. Es un conjunto de discursos y de prácticas discursivas muy modestas, absolutamente fastidiosas y cotidianas que se repiten sin cesar.
Hay un código de esos discursos, hay normas para esas prácticas y a ello deben obedecer unas y otras. No hay razones para enorgullecerse de eso. Y los científicos, les aseguro, no sienten ningún orgullo en particular al saber que lo que hacen es ciencia. Lo saben, es todo. Y eso por una suerte de acuerdo común, que es el denominado de comunidad del código, y a partir del cual pueden decir esto está aprobado y aquello no lo está. Y hay, lado a lado, otros discursos y prácticas cuya importancia para nuestra sociedad y nuestra historia no dependen del estatus de ciencia que puedan llegar a adquirir. Bueno, me parece que ahí queda bastante claro la cuestión de cómo Foucault piensa todo aquello que queda por afuera del discurso este científico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Hay que atribuirle sí o sí de qué es ciencia? ¿O puede tranquilamente funcionar y ser tan interesante eh, como si no fuera ciencia? Luego le hacen otra pregunta, que es lo que yo les dije. Pero en las palabras y las cosas, de toda manera, usted atribuye a alguna de estas prácticas no científicas un estatus particular, el de contraciencia. Sí, contraciencia humana, dice Foucault. Él le va a decir, ¿podríamos atribuir al marxismo esa misma función? Y Foucault diría, la última cita porque ya esto se me fue, sí, no estoy lejos de coincidir con eso. Estimo que el marxismo, el psicoanálisis y la etnología tienen una función crítica con respecto a lo que se conviene en llamar ciencias humanas y en ese sentido son contraciencias. Pero lo reitero, son contraciencias humanas. En el marxismo o el psicoanálisis no hay nada que nos autorice a llamarlos contraciencia si entendemos por ciencia la matemática o la física. No, no veo por qué deberíamos llamar ciencias al marxismo o al psicoanálisis. Hacerlo equivaldría a imponer a estas disciplinas condiciones tan duras y tan exigentes que, por su propio bien, sería preferible no designarlas de ese modo. Y aquí está la paradoja. Quienes reclaman el estatus de ciencia para el psicoanálisis o el marxismo manifiestan ruidosamente su desprecio por las ciencias positivas, como la química, la anatomía patológica o la física teórica. Solo ocultan en parte ese desprecio en el caso de las matemáticas. Ahora bien, su actitud muestra de hecho que sienten por la ciencia un respeto y una reverencia de colegiales. Picante fue, ¿eh? Tienen la impresión de que si el marxismo fuera ciencia, y aquí pienso en algo tangible como una demostración matemática, podrían tener la certeza de su validez. Escuchá, acá se repara de mano Foucault. Dice, acuso a esas personas de hacerse de la ciencia una idea más elevada de lo que amerita y de tener un desprecio secreto por el psicoanálisis y el marxismo. Los acuso de inseguridad. Ah, hay que cerrar el estadio. Hay que cerrar el estadio. Muy bueno, muy bueno. Eh, pero bueno, me parece que esto es bastante interesante la mirada que tiene Foucault sobre lo que es ciencia, lo que no, que queda por los discursos que pasan por afuera de la ciencia. Y bueno, básicamente él diría que aquellos psicoanalistas que proponen, que dicen que el psicoanálisis es una ciencia, en verdad Foucault vería que les da cierta vergüencita decir del psicoanálisis, que son psicoanalistas. Para mí no, porque yo me ubico de que, bueno, el psicoanálisis debería plantearse como una ciencia por el tema de que, bueno, es una práctica terapéutica y que tenemos que sacar un poco de consenso y decir por qué carajo decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos. Porque, como digo, si no, cualquiera hace lo que venga, lo que pinte. Entonces, bueno, para mí tiene posibilidad el psicoanálisis de convertirse en una ciencia, para mí es una protociencia o puede ser pensado como una ciencia conjetural. No creo que sea una ciencia ya que esté armada y que vos digas ya está el psicoanálisis una ciencia. Creo que es un camino a construir, pero no, nunca va a poder hacerse si se sigue tomando una posición anticientífica de que no, el psicoanálisis no es ciencia, no le interesa hacer ciencia y aparte bueno, no. Esto lo voy a ir tocando después en otros videos más específicos sobre ciencia, que bueno, es un tema que me interesa. Em, Así que bueno, conocían esta mirada de Foucault sobre el psicoanálisis, la ciencia, no la conocían. Eh, Esto estará prendido porque la otra vez estaba grabando y estaba todo apagado, la puta madre. Bueno, eh, no sé, ¿qué piensan ustedes en los comentarios? ¿Creen que es importante que el psicoanálisis se sostenga como una ciencia y se empiece a generar este discurso más acompañado de la ciencia? ¿O creen que no, hay que seguir rechazando a la ciencia y hay que seguir proponiéndonos como una contraciencia o demás? No sé,
Es interesante. A mí es como que digo, hay cositas que rescato de acá, hay cositas que rescato de allá, me parecen súper interesantes esto también. Así que bueno, nada, mi pregunta es hacia ustedes, si esto les gustó, como digo, suscríbanse, comenten, pongan me gusta, porque bueno, la idea es continuar y veo que de a poquito va teniendo interés lo que toco en estos videos y los videos más largos tienen ese interés. Así que mi idea es continuar haciéndolo. Así que bueno, nada, eso, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Perdón por las citas, muchas veces son aburridas, pero me parece que es interesante para hablar sobre, para que se entienda un poco el punto a lo que a mí me interesa. Nada, eso, chau.